medidas para el restablecimiento de la prescripción médica como condición necesaria para la dispensación de la píldora poscoital. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y tiene la palabra don Santiago Cervera. Gracias, señor presidente. Intentaré abreviar la exposición de esta proposición no de ley porque, como me comentaba un compañero antes de entrar, en su exposición de motivos aparece el grueso de nuestra argumentación y hace que esta sea una propuesta casi diríamos autoexplicativa en los términos en que está presentada. Pero sí quisiera hacer referencia a algunos antecedentes de esta cuestión que seguro que están en la mente de todas sus señorías. En primer lugar, el anuncio de que la píldora poscoital, así llamada, se iba a poder dispensar sin receta, se produce justo la misma semana, 2 días antes de que se celebrara el debate sobre el Estado de la Nación aquí en esta Cámara, y lo hacen al unísono las ministras de Sanidad y de Igualdad. Lógicamente, a nadie se le oculta cuál era la intención política que tenía ese anuncio en ese momento. Pero lo que no podíamos siquiera imaginar es que ese anuncio se hacía en ausencia absoluta de informes técnicos que avalaran aquella decisión. Por parte de este grupo parlamentario se solicitaron los informes correspondientes que dieran soporte y sustento técnico a esta decisión anunciada por las ministras y, en concreto, los correspondientes a la Agencia del Medicamento, al área de salud pública y también a la propia Abogacía del Estado, en tanto en cuanto pudiera verificarse la adecuación de esta decisión a la actual legislación sobre el medicamento en nuestro país. Estos informes que fueron solicitados nunca fueron entregados, nunca fueron mostrados, por tanto podemos deducir que no existían en el momento en el que se anuncia esta decisión y, por tanto, podemos afirmar que se tomó esa decisión en ausencia de una adecuada valoración farmacológica, en ausencia de una adecuada valoración en términos de salud pública y, lo que tal vez es más grave incluso, en ausencia de una adecuada valoración en términos legales. Por tanto, estamos no solo ante una improvisación encarnada en ese anuncio por parte de las 2 ministras, sino además en una frivolidad impropia de la responsabilidad que ambas tienen y, muy concretamente, la propia ministra de Sanidad en materia de vigilancia y control farmacológico. Las razones por las cuales proponemos a la Cámara, a esta comisión, que la píldora poscoital vuelva a tener el estatus de medicamento sujeto a prescripción médica son de 2 características. En primer lugar, por las propias circunstancias farmacológicas del compuesto. Hemos conocido con posterioridad un informe de la Agencia del Medicamento donde se pone de manifiesto algo que todos nos podíamos imaginar, y es que este no es un compuesto inocuo, este es un compuesto que puede tener efectos adversos, efectos secundarios relevantes, como por ejemplo la posibilidad de generar embarazos ectópicos, la posibilidad de generar sangrado, la posibilidad de generar una sintomatología amplia a las personas que lo toman sin control médico, y aunque lo hicieran con prescripción, por lo menos que esa prescripción se encargue de supervisar efectivamente la gravedad o no de estos síntomas y de estos efectos secundarios de este medicamento. El medicamento, como es conocido por todos ustedes, es un medicamento hormonal que tiene una dosis superior en el compuesto a otros compuestos hormonales que están en estos momentos sujetos a prescripción facultativa dentro de nuestra regulación. Pero además de estas características inherentes al propio compuesto, que hacen que efectivamente esto tenga que estar sujeto al control de prescripción facultativa, existen datos posteriores a la decisión anunciada por las ministras que hablan de forma escandalosa de la prevalencia de uso que está teniendo este compuesto ahora mismo en determinados ámbitos de nuestra población. Hemos conocido los datos ciertos de la distribución farmacéutica, donde se ve cómo se ha multiplicado la utilización de este compuesto. Hemos visto también las quejas y la preocupación en ámbitos, por ejemplo, de comunidades autónomas, donde se está viendo que efectivamente se está desbordando el consumo de esta píldora poscoital, y eso hace que esta píldora poscoital esté induciendo comportamientos contrapreventivos. Hace no muchos días, una farmacéutica que prestó sus servicios de guardia durante un fin de semana me lo dijo de una forma textualmente muy llamativa. Este sábado por la noche he vendido 8 píldoras poscoitales y una caja de preservativos. Verdaderamente estamos viendo que la utilización desmedida, la utilización sin el control de la prescripción médica de este compuesto está generando unas actitudes absolutamente contrapreventivas sobre las que todos tenemos una determinada responsabilidad. Y apelando a la responsabilidad de la comisión, de todas sus señorías, es como termino esta intervención, señor presidente. Pido la misma responsabilidad de la que hablamos cuando en materia sanitaria
nos referimos, por ejemplo, a la eficacia, a la efectividad de las medidas, cuando hablamos, por ejemplo, de la medicina basada en la evidencia, cuando hablamos de la racionalidad de las decisiones que se tienen que tomar en sanidad. Nosotros creo que aquí, desde nuestra faceta de legisladores, somos también parte de la sanidad, puesto que somos responsables de la adopción de determinadas decisiones que ordenan y regulan el ámbito sanitario. Y, por tanto, apelo a la responsabilidad que nosotros también tenemos aquí como sanitarios para corregir una decisión que fue una decisión absolutamente frívola, absolutamente equivocada por parte de las ministras y que no se compadece lo más mínimo con el rigor y con la seriedad que todos nosotros, estimo, queremos darle al manejo de cualquier cuestión que afecta a la salud de las personas. Muchas gracias. Gracias, señor Cervera. A continuación pasamos a la fijación de posiciones. Tiene la palabra la señora Tarruella.